yo quería salir de ahí, o sea, la voluntad mía estaba, la intención estaba. Yo quería sentirme diferente, yo quería volver a mi rutina de vida que yo tenía saludable. Sin embargo, yo no encontraba fuerzas. No sé si decir si es fuerza de voluntad para pararme de la cama, para leer los audiolibros, porque yo tenía momentos que, o sea, de 7 días a la semana, 5, me levantaba y trataba, lo hacía lo mejor que podía. Pero habían días que era insoportable. Bienvenidos a Dilo Como Es, un podcast donde hablamos las cosas sin filtros y donde podrás sentirte muy cómodo. Aleja y Lili serán tus compañeras de charlas profundas. El problema conmigo es que si decido que no existes, puedes estar frente a mí y no te veo. Ahorita. O te voy a ignorar tanto hasta que tú mismo dudes de tu propia existencia. Así es. Doctora, hablemos de ruptura. Ay, este es el tema yo creo que más anhelado. Ay, me no, encanta. horrible. Vamos a hablar de cuando el corazón está tan roto, cómo lidiar con esa transición, cuando tú sientes que ya lo diste todo y te tienes que encontrar frente a esa realidad cruda. Porque es que uno se demora mucho tiempo asimilando que se terminó. Se terminó. Uno entra como en un momento de como es tanto el shock emocional que tú empiezas a dudar si de verdad sí sucedió o no sucedió, y conforme van pasando los días el dolor se va prolongando y se va aumentando, y luego tú entiendes como que no hay nada que hacer. Pero doctora, en términos de ruptura, Ujú. también el contacto cero. Porque yo puedo estarme muriendo, doctora, amar a ese hombre, quererlo y no querer soltarlo, pero a mí se me imposibilita hablarle, buscarlo. O sea, es como que una lucha de poder entre, porque o sea, uno lucha con que no le voy a escribir, no, esa soy yo. Hay personas que sí, que rompen ese contacto, pero doctora, yo lucho cantidad por no escribirle, aunque me esté muriendo por escribirle, por eso fue que dije, te pongo a dudar que estás vivo, ¿Qué te parece si empezamos por el principio? por el principio. ¿Cómo soltar personas, sueños y proyectos? A ver, en un principio recordemos que cuando nosotros antes de romper con esa persona y antes de entrar a ese contacto cero del que vamos a hablar, Ok, tú ya vienes en un desgaste. Terminamos, volvemos, discutimos, nos sentimos mal, yo ya lo pensé un montón de veces, yo volví, te dije, ya negociamos, ya me comporté como una loca, ya te lo dije de una manera bonita, te lo dije de la manera más brusca, hasta ahí tú vienes arrastrando un proceso muy probablemente en donde ya el desgaste es demasiado. sí. Cuando finalmente se termina, probablemente porque tú tomaste la decisión o porque esa situación se dio de tal manera en donde se terminó y ninguno de los dos sabía que se iba a terminar, entras en una fase de duelo, en donde tú empiezas a cuestionar qué fue lo que pasó, qué sucedió aquí, ¿en serio esto pasó? Es más, el shock de levantarte al otro día y saber que esa persona no es tu pareja ya. Abrir Bueno, los ojos y darte cuenta que algo se rompió con esa persona. es un vacío existencial, Describe eso, Lili. total y rotundo. Un vacío, o sea, doctora, es como cuando uno tiene una meta, uno va a la universidad todos los días y entonces llegas a graduarte. Ese primer día después que te gradúas o que tomas la última clase de la universidad, al día siguiente tú no encuentras rumbo. Es como que tú no sabes, o me toca casarme, o me toca buscar trabajo, o me toca quedarme en casa. ¿Qué es lo que voy a hacer para llenar ese espacio, ese schedule, ¿verdad? De tiempo? Cuando tú rompes con esa persona que tú considerabas que era tu refugio. Con quien hablabas todos los días, Exacto. escribías antes de dormir, te sabías la rutina de esa persona se Todo. sabía tu rutina, sabía lo que estaba pasando contigo. Tú y yo lo hablamos en algún momento. Sí, Los proyectos que tú tenías ahora carecen de sentido porque tú pensabas que esa persona iba a estar ahí para verte lograr X o Y.
Pero doctora, lo mínimo, lo más simple es el tema de tú levantarte, porque ok, tú Y no sacas poderle de tu vida, escribir, muy buenos no poder días, escribir amor. buenos días. Eso es lo más, yo creo que eso ha sido lo más grande que a mí me ha pasado en la vida. O sea, el tú no poder, esa sensación, esa ansiedad, es algo como tan abrupto de tú tener que escribirle todos los días a una persona y que también te escriba, que tú te levantas y ya el mensaje está ahí. Porque tú sabes que tú tienes proyectos, esté o no esa persona en tu vida, pero el tema de tú saberte, hacerte consciente de que no vas a recibir más llamadas, más mensajes, más textos, doctora, esa ansiedad, yo no sé describir la sensación tan grande, esa desesperación, la respiración se te acelera, o sea, tú sales y entras de la casa, no sé, o sea, no, yo hoy día que ya pasé esa etapa, pero en el momento, y lo cuento porque sé que hay muchas chicas que quizás también están viviendo lo mismo, el recordar, el traer aquí esa sensación, Da sentimiento. sí, me acelera full el corazón porque fue muy duro. ¿Cómo lidiar con eso, doctora? ¿Cómo hacerte consciente? Y no solamente eso, o sea, ¿qué cosas concretas yo puedo hacer para sustituir en ese momento esa llamada que yo no estoy recibiendo y que tampoco puedo hacer? Fíjate que cuando eso pasa es una pérdida. Nosotros lo vemos como una pérdida. Y realmente lo es. Porque es un cambio muy abrupto en tu rutina, en tu vida. Tú ya esperabas esa llamada, tú esperabas el mensaje antes de dormir, tú esperabas esas cosas. Sí, Ahora solamente te encuentras como con el vacío y con la tristeza de que no está. Hay algo que funciona muy bien y es cambiar todo, todo, toda la rutina. Por decir, si tú en la mañana le escribías a las 7 de la mañana cuando abrías los ojos, saca el teléfono de tu habitación, wow, sácalo. Vas a sentirte diferente porque ya no es lo primero que vas a ver en el cuarto sí, cuando te levantes. O si no puedes porque tienes que dormir al lado del teléfono, a las 7 en punto vas a poner una meditación en lo que te paras, te bañas, vas escuchando un audiolibro, vas escuchando una entrevista, vas escuchando algo que te haga sentir bien, pero que sea de un tema que para ti llame la atención. Que todos tenemos un llamado en ese momento. Yo recuerdo que, por ejemplo, para mí funcionaba súper bien poner videos de Joe Dispenza, me encantaba. O poner audiolibros de superación personal también. Yo no te puedo decir cuántos libros me escuché en ese tiempo, pero funciona bien porque ahora vas a tener una voz adicional hablándote que posiblemente te va a hacer llevar a ciertas conclusiones. Ahora, hay dos maneras de llevar el duelo. La primera es que tú puedes evitar todos los sentimientos relacionados con esto, retenerlos y hacerte cuenta que no pasó nada, congelar esa emocionalidad. Sin embargo, ese sentimiento no se va a ir a ningún lado, solamente lo estás ocultando, que es lo que hace la mayoría de los hombres. Como no saben gestionar las emociones, entonces congelan todo como si no les hubiera pasado nada y tú los ves como si nada. Y vienen a hacer el duelo como a los 3 meses cuando les cae la realidad. Y cuando tú ya estás saliendo de esa etapa, ellos apenas están entrando. Porque nosotras las mujeres empezamos a llorar desde el día número 1, es más, desde antes. Y para las que hacemos el duelo justo cuando todo se termina, comienza justo en ese momento. Entonces, en el día número 1 tú ya estás extrañando a esa persona, pero te estás permitiendo sentir. Permítete sentir toda esa emoción, no le tengas miedo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que escribir, escribe. Ese es un tiempo para escribir. Por pereza que te dé, el poner tus pensamientos en escrito es una manera de desahogarse. Entonces funciona súper bien hacerlo. sí. Doctora, a veces nosotras conocemos las herramientas o los recursos para poder salir de esa etapa, de ese momento tan duro, pero no hay voluntad. Lo que pasa es que está la costumbre también. Y no solamente la voluntad, yo diría que es la negación. La negación. ¿Cómo aceptas tú que ya no va a haber más?
que ya no van a haber más espacios juntos, que ya no vas a tener más intimidad con esa persona, que no van a haber más momentos compartidos, que los sueños se terminaron ahí. Pero doctora, le digo porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo viví esa experiencia, eh, yo quería salir de ahí. O sea, la voluntad mía estaba, la intención estaba. Yo quería sentirme diferente, yo quería volver a mi rutina de vida que yo tenía saludable. Sin embargo, yo no encontraba fuerzas. No sé si decir si es fuerza de voluntad para pararme de la cama, para leer los audiolibros, porque yo tenía momentos que, o sea, de 7 días a la semana, 5, me levantaba y trataba, lo hacía lo mejor que podía, pero habían días que era insoportable. O sea, no podía salir ni de mi habitación ni de la cama. La pregunta es, ¿se vale estar mal a veces, aún sabiendo y teniendo los recursos y las herramientas? ¿O hay que estar bien siempre? No, tú te puedes dar el permiso de sentirte de la patada, de sentir la pérdida. Tú tienes todo el permiso de llorar y de sentirte terrible, pero sin llegar a los extremos. Me permito hoy estar triste, hoy no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de hablar con nadie. Me voy a permitir estar a solas conmigo. Pero eso no significa que voy a alimentar mi pensamiento de querer quitarme la vida o el pensamiento de querer morirme. Yo no voy a alimentar eso. Yo me puedo permitir sentirme mal, Sí, pero con límites. ¿Me entiendes? sí, Pero no tienes que estar obligada a tener, y mira, eso es algo, y me encanta que lo digas, porque Lili, cuando nosotros estamos en ese proceso de recuperarnos después de una ruptura, creemos que siempre tenemos que estar bien porque si no, no lo hemos superado. Eso es mentira. ujú, Tú puedes estar superando a esa persona y aún así tener días en donde lo extrañas terriblemente exacto, y días en donde no te acuerdas y días nuevamente en donde lo extrañas. sí, Y eso no significa que no estés sanando, sí estás sanando, exacto. sí estás sanando, porque algo está haciendo clic en tu mente. Tú estás asimilando de que esa persona ya no va a estar. Qué bueno que usted lo mencione porque yo precisamente hablaba con una amiga que ella también atravesó lo mismo y ella me decía, wow, ya hace 9 meses de esta ruptura y vio al chico y ella me dice, lo vi y lloré. ¿Por qué lloro a estas alturas? Yo pensaba que estaba bien ya. Y una respuesta que me dio en aquel momento otra amiga, me dice, Lili, pero es que el hecho de que ella lo haya visto o que igual tú lo veas y, y vuelvas a llorar o te enfrentes con esa situación, no quiere decir que no estés sanando. Te extraño, pero no quiero regresar contigo. Te extraño por todo lo que vivimos, te extraño porque fuiste una persona súper importante en mi vida, te extraño porque yo quería un futuro contigo, pero eso no significa que yo quiera regresar. O sea, el tiempo contigo ya se cumplió. Yo no quiero volver a esa versión que era antes cuando estaba contigo. Ujú. Entonces, ahí es donde, ¿te acuerdas que yo siempre he dicho que tú sueltas cuando dejas de esperar? Sí, Ese proceso de soltar, que es el más duro de todos, tú renunciar a la posibilidad de estar nuevamente con esa persona, ahí es como tú puedes medir tu progreso o no. Que quedan secuelas, que lo veo y obviamente lloro, que veo que está por ahí y me remueve todo. Hace parte del proceso de sanación. Pero el desapego como tal llega en el momento en que tú dices, yo te puedo ver de frente, puedo sentir muchas cosas, pero ya la esperanza de volver contigo se murió. Eso es verdadero desapego. doctora, ¿qué es lo primero que suele hacer la mente cuando se activa esa herida de rechazo y de abandono? Cuando se activa, a ver, se dicen, han salido muchos estudios que muestran que el dolor de la ruptura se siente en el corazón literalmente. Le dicen el síndrome del corazón roto también, o sea, es fuerte. La experiencia es tan fuerte que activa neurológicamente también. Acuérdate también que cuando uno está en una relación y más si fue bien tormentosa de idas y venidas y así, sube y Sí, baja, sube y baja, sube y baja, también te volviste adicta a la relación. Entonces, cuando ya está la ausencia de esa persona, tú entras en un periodo de abstinencia, como un drogadicto, en donde tú necesitas a esa persona, las llamadas de esa persona porque son tu droga. Por eso mucha gente no es capaz de sostener el famoso contacto cero.
porque necesitan la presencia de esa persona para sentirse bien. Doctora, ¿en algún momento algún paciente le haya dicho a usted, un consultante, o sea, como que confunde el término de que se siente en el corazón el dolor con el estómago? Porque yo sentía era una molestia muy En grande el en el estómago, estómago, claro, literal. tu cuerpo estaba sintomatizando, tu cuerpo lo estaba asimilando, tu cuerpo te estaba diciendo que algo estaba mal y era tanto el estrés y probablemente el cortisol que obviamente te estaba provocando todo ese malestar. Muchos, de hecho, te voy a decir, no es casualidad que cuando tú estés pasando por una ruptura te enfermes, te peguen todos los virus, las gripas, te den dolores de cabeza, te caiga mal la comida, desarrolles alergias. Es el cuerpo hablando lo que a veces nosotros no somos capaces de decir. Sí. Yo de verdad que siempre digo que uno está dentro de una relación de pareja y sabemos que no nos conviene, vemos, tenemos evidencias, demás, de que no es ahí que tenemos que estar. Sin embargo, cuando la persona se va, es que uno la tiende a idealizar. ¿A qué se debe? Aún yo siendo consciente de que no me conviene. Yo la idealizo en el momento que se va. Porque ya no lo tenemos, ¿cierto? Qué locura. Nosotros tenemos esa tendencia Ujú. a que sabíamos que era una porquería la relación que estábamos viviendo, que no era sino discusiones y malos entendidos, Sí. que te sentías tan poco valorado, pero cuando finalmente ya no está, es como que, ay, extraño su compañía, extraño... En esos días yo saqué precisamente un reel de eso, en donde yo decía, ¿extraño qué? ¿Qué es lo que extrañas? Exacto. ¿Extrañas su indiferencia los últimos días? ¿Extrañas la comunicación tan pésima que tenía contigo? ¿Extrañas interpretar los silencios? ¿Extrañas averiguar lo indeciso que estaba y cuáles eran sus decisiones? ¿Extrañas su pasividad? ¿Extrañas el hecho de que tú te quejabas de que esa persona no, no estaba alcanzando sus metas o que había que empujarlo? ¿Extrañas? ¿Qué es lo que extrañas? Porque es que para uno llegar a esa ruptura, algo pasó que te hizo llegar a esa ruptura. Exacto. Sabes que algo que ayuda muchísimo con eso es que tú tomes en un papel, lo partas a la mitad y pongas los hechos. ¿Cuáles son los hechos del por qué esta relación se terminó? Y del otro lado pongas tus emociones, lo que supuestamente el corazón te dice que extrañas, para que tú te des cuenta que mucho de eso es pura idealización. Porque si tú vas a extrañar todas las cosas malas, también extrañalo, digo, si vas a extrañar todas las cosas buenas, extraña también las malas. Sí. Los desplantes, lo infiel que fue, de pronto lo poco empático que fue contigo, la falta de detalles que tenía, que no aparecía, por ejemplo, porque te amargaba los cumpleaños. Todas esas cosas también recuérdalas porque también hace parte de la historia, pero sé justo, porque nosotros en nuestra mente no somos justos. Pero ¿hasta qué punto puede uno confundir el amor con la, la abstinencia del vínculo? O sea, eso para no poder confundirlo o identificar que era amor, no, es que lo que estoy viendo es abstinencia, lo que estoy sintiendo. Tiene que pasar un X tiempo. ¿Cómo yo puedo identificar eso? Que no es confusión, que realmente eso es, que, o sea, me siento así por la abstinencia y no porque sea amor verdadero. El tiempo te lo va a decir. Porque si es solamente abstinencia porque estabas acostumbrada a tener la presencia de esa persona y que que fuera parte de tu vida, Ujú. o porque te resolvía los problemas, tú te vas a dar cuenta de eso a través de los días cuando ya no extrañes. Ok. Y si era amor, es diferente porque el sentimiento de la emoción se va a transformar. ¿En qué se transforma? Mira, a mí me encanta hablar de la transformación de los vínculos. Sí. Para mí ellos no mueren, se desgastan. Esos lazos se desgastan. Ok. Y algunos de ellos se transforman en desconocidos, en personas que estuvieron en tu vida pero ya no son especiales, pero igual se transformaron. Hay otros vínculos que fueron tan importantes en tu vida que aunque esa persona ya no tenga un título dentro de tu esquema, es alguien que transiciona a ser alguien especial en tu vida, así ya no ocupe el lugar de pareja o ya no sea esa persona para ti. Pero aún así va a seguir siendo importante porque viviste cosas muy preciosas con esa persona. Ujú.
no va a desaparecer. Es que ese es el problema. Nosotros vemos como si fueran pérdidas a las personas y en realidad ellos no van a desaparecer, pero tú vas a transformar el vínculo, lo vas a Sí, convertir en algo diferente. sí, Ya no te voy a dar un rol tan importante como el ser mi pareja, sino que vas a ser alguien especial en mi vida con quien tuve un lazo importante. exactamente. Doctora, usted mencionaba ahorita de que los hombres y las mujeres vivimos duelos distintos. Ujú. El duelo tiene etapas, ¿cierto? Siempre se dan en el mismo orden, puesto que usted mencionó que como son duelos distintos, ¿verdad? Depende del género, se dan en la misma etapa o yo, quizás porque yo tenga ciertos recursos, me esquipé una etapa de esa, ¿se dan en el mismo orden o no? No, no creo que se den en el mismo orden y mucho tiene que ver con tu vínculo y Ok, cómo te vinculas. ¿Cuál es tu tipo de apego? ¿Ansioso o evitativo? Yo he visto que, por ejemplo, para los evitativos, para las personas que no procesan bien las emociones, se quitan, haz de cuenta como que la anestesia completamente de las emociones y no las sienten. Es como si, y tienen la capacidad, Lili, de hacer de cuenta que no está pasando nada. Entonces se enfocan en el trabajo y tú los ves relajados, como si nada les hubiera pasado. Siguen con la vida como negación, negación total. Como que yo no voy a lidiar con esto ahora. Y ahí es donde tú ves mucha gente diciendo, él de lo más relajado y yo aquí sufriendo, no le ujú, importé, ta, ta, sí, ta, 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 ta. Y mentiras. Lo que pasa es que esa persona al tiempo, cuando caiga realmente en cuenta que algo le está faltando, ahí es donde va a sentir la ausencia. Para las personas que tienen apego ansioso lo van a vivir desde el principio, porque tú vas a sentir la ausencia y vas a entrar en pánico. Entonces vas a pasar el duelo entero desde el principio, porque vas a sentir tanta ansiedad que es innegable que algo está sucediendo. es que en mi caso, por ejemplo, yo entiendo que viví, o sea, al principio me dio bien duro, pero como que en comparación con otras veces que que tuve algún vínculo, como que salí rápidamente de ello. O sea, fue algo que me pasó como por una semana, pero fue una semana bien dura. O sea, fue una lucha interna muy brutal. Entonces yo me digo, si quizás en mi caso pude saltarme alguna etapa, quiero saber, o quiero también, o si es que esas etapas que yo no viví en su momento van a regresar en algún tiempo, no No, yo sé. siento que todos viven y no todos tienen que pasar por todas las etapas tampoco. Yo no creo en eso. Ujú. Creo que cada persona es muy individual. Lo que sí hay es ciertas características de la manera de vivir el duelo. Hay gente que no pasa por el periodo de negación. Ok, Hay gente que lo acepta desde el principio y dice, ¿sabes qué? Aquí se terminó, fue decisión mía terminar este vínculo y se terminó ya. Punto. ¿Viste? No sé, sí, no paso por esa etapa ni nada. Se fue derechito al tema de la aceptación. ya. Hay gente que ni siquiera entra en la fase de negociación. No quiero negociar con esto, estoy completamente segura que se terminó el vínculo, no quiero hablar más con esta persona, no quiero que me llame, no quiero nada y ya, se brincó el resto de las etapas. En cambio, hay gente que sí pasa por todas. En Ok, orden o en desorden realmente no importa, pero las viven. las vi, ok. Hay veces que se habla mucho de que uno tiende a manejarse de una manera y hay personas que conocen como usted de, ¿verdad? Como de los vínculos y el tema del duelo y todo esto. Y te dicen de la nada, ah, tú haces esto porque estás en depresión, una depresión pasiva. Yo le pregunto, ¿cómo puedo yo saber si estoy bien, si estoy en una depresión disfrazada, o si estoy en un duelo, o simplemente estoy en una negación de no enfrentar que realmente necesito ayuda porque estoy en un duelo? O sea, ¿cómo yo sé que, que las acciones que estoy tomando no pertenecen a una depresión? Mira que después de que pasa algo como una ruptura, para mí eso es una depresión, pero circunstancial. Ujú. Por lo tanto, si tú no tienes historia de ser depresiva, yo no te voy a meter dentro de la categoría depresiva, porque se entiende que estás lidiando con algo que te genera un gran impacto a nivel emocional. Para mí no es depresión, para mí hace parte del duelo, hace parte del duelo. Ahora, si después de 6 meses
tú me dices a mí, no me quiero levantar de la cama, me siento súper mal, llevo más de 2 semanas seguidas sintiéndome de esta manera, tengo tristeza que va y viene, lloro he perdido la motivación, las ganas de vivir, para mí es depresión ya y requiere intervención clínica. Ok. A mí me sucedió algo bien extraño, ya cuando yo entendía que estaba o saliendo o bien prácticamente, que yo no sé si a eso le llaman lo que es recaída emocional. Yo estaba una noche y estaba, prácticamente eran como la 1 de la mañana más o menos, y una de mis hermanas me llamó, o sea, teníamos tiempo hablando en ese momento ya, y nos dieron como la 1 de la mañana hablando del tema, y de repente ella me hace una pregunta del mismo tema, ¿y cómo fue tal cosa con esa persona? Y yo empecé a explicarle. Yo, según yo me sentía bien. Ya yo estaba a un punto que, o sea, que yo lo mencioné tanto, lo hablé tanto, que yo entendía que estaba bien. Ya no lloraba, ya no estaba bien, ya salí al gimnasio con mis amigas y todo. Y ese día ella me hizo una pregunta y yo empecé a contarle y no empecé, o sea, no empecé bien a darle respuesta, doctora, y yo estaba en mi cama y yo sentí que la cama me daba vueltas. Yo pensé que era un terremoto, que se iba algo raro, y yo, que lo sentiste, y me dice mi hermana, ¿de qué el qué? O sea, está temblando la tierra, y yo dije, no. Y yo me paro, cuando me intenté pararme, me daba vuelta la habitación, ya me di cuenta que era yo. Y le dije, y fue algo tan fuerte, o sea, que empecé a papi a llamarlo de madrugada, a gritarle, y se me pasó. Pero me dio mucho miedo. Creo que fue la única vez que sentí eso. No sé si eso fue una recaída emocional, si fue no sé, efectos de la misma ansiedad. Ujú. ¿Qué usted piensa que fue eso? Porque fue Pues cuando ella me mira, preguntó de eso. aquí es muy importante porque yo sé que muchas personas nos están viendo, Ujú. pero cuando tú tengas dudas de eso, lo primero es descartar cualquier tema físico. Sí, Eso es lo primero. Ve al doctor. ¿Fuiste al doctor? sí, Perfecto. Si no encuentran una causa probable para eso, sí te puedo decir que es emocional. Como hay personas que sí, les da alergia, el tema emocional les da alergia. Hay personas que desarrollan, em, despiertan como los sí. virus, como te decía hace un momento, molestias y dolores en diferentes partes del cuerpo, espasmos musculares. O sea, tu cuerpo está en alerta al máximo porque tú estás lidiando con una situación de dolor. Sí. O sea, no estamos hablando de cualquier bobada, es que duele un montón. Separarte de esa persona duele. Doctora, yo me levantaba literal, Claro, me acostaba a veces, por ejemplo, dormía cuando ya yo entendía que estaba como que superando eso, y me dormía tranquilamente, y de repente en la madrugada me espantaba. Yo ni recuerdo que estaba soñando, porque ni soñaba. pesadillas. Pero me espantaba que papi era que se levantaba. ¿Qué te pasa? Por el grito. Pero yo nunca oí el grito. Yo lo sé porque mi papá me lo decía. Lili, gritaste. O sea, venía de su habitación a ver qué me pasaba. El impacto emocional. No, ¿nunca te ha pasado que has soñado con esa persona y son sueños, eh, estoy hablando de esos sueños en donde te estás reencontrando con esa persona o estás hablando con esa persona o estás solucionando la Sí, situación? sí, Hay sí. dos teorías. ¿Cuál? Hay una en donde supuestamente emocionalmente, digo, energéticamente todavía estás conectado a esa persona, que eso es como una creencia más espiritual Ok. y que esa persona también está pensando en ti. Y la segunda teoría es que tu mente está tratando de encontrar una solución a eso que tú mientras estás despierta no has podido encontrar. Entonces busca calmarte, busca ayudarte a asimilar esa información para que no duela más. Por eso es que tú sueñas con reencuentros, sueñas con conversaciones que no se tuvieron en la vida real. Es bien interesante, Una locura. es una locura. O sea que si tú estás soñando mucho con esa persona, eh, analiza el contexto de los sueños y escríbelo trata de darle un significado, porque probablemente es tu mente tratando de encontrar una solución a ese problema o ayudarte a elaborar un cierre también. Si no tuviste la oportunidad de tener un cierre por medio del sueño, esa es como la manera de tu sueño decirte, vamos a gestionar este cierre para que tú puedas estar en paz. Somos súper complejos. ¿Y si en el sueño lo que trae es más problema, el sueño, como tal? Significa que probablemente todavía hay cosas para ti sin decir. Si ese es el caso, escribe
todo lo que tú le quieras decir a esa persona, absolutamente todo. Mira, fulanito, yo estoy triste y lamento mucho que esto haya pasado. Tengo que perdonarte que hayas hecho esto y esto me dolió profundamente. No te imaginas cuánto extraño X, Y, Z. Me hubiera gustado decirte o tener la oportunidad de decirte que eso es súper poderoso, tú poderle escribir una carta, que de hecho yo creo que en el episodio vamos a dejar una plantilla para que ustedes lo puedan hacer, Ujú. la puedan descargar y puedan hacer el ejercicio completo. A mí me pasó algo bien extraño, meses después de vivir ese evento. Y era que yo me soñaba literalmente con esa persona trancándome en una habitación. ¿Cómo? ¿Tú le estabas pegando? No, 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 no. Yo estaba en una habitación y la persona llega con flores y todo a la habitación, pero luego como que el rostro le cambió y se convirtió totalmente en el ogro que era. Ah, es porque tú finalmente le Y habías cierra visto. la puerta y ahí es donde yo me espanto. Ah, Mi papá, cuando yo abrí los ojos, ya mi papá estaba en la habitación. Y me dice que yo estaba como luchando con el tema de, como que lloré, grité y él se acercó, pero él me dice que desde antes de yo despertarme totalmente, él me escuchaba como peleando, como en no querer despertarme y eso, y ahí le dio tiempo a ir a la habitación. Pero totalmente lo que yo sí recuerdo del sueño era que él llegaba muy complaciente, muy seductor, con un ramo de flores. Y suelta las flores y y yo voy como corriendo antes que él para no, o sea, como que para evitarle que cierre la puerta. Y logró cerrarla primero que yo. Y cuando se voltea a mirarme, eso me dio un miedo terrible. Y es que me espanto. ¿cómo analizaste tú el sueño? Violencia. Es que yo se lo vi en el rostro. Sería que finalmente tú le viste a él la cara de lo que realmente era y tú estabas descubriendo la verdad de esa persona. Sí, Mira que eso sucede mucho en los vínculos, Lili. Literal, como pasó en el sueño, sucede en la realidad. Cuando nosotros entramos, hay una etapa de cuando terminamos con alguien en donde vemos la realidad de las cosas y entra un enojo profundo porque tú dices, yo permití esto, yo le permití esto, yo estuve de acuerdo con que se hiciera esto, ¿qué estaba pasando conmigo? Porque acepté que jugara conmigo así, porque acepté, empiezas tú a reclamarte, porque ahora puedes ver a esa persona más claramente sin toda esa idealización. sí. Hay una etapa en el duelo o cuando tú terminas con alguien que es tú averiguar la verdad de esa persona y eso duele Full. porque te sientes absolutamente ridícula de haber idealizado tanto a una persona que resultó siendo nada especial. Un patán. Un patán, Literal. resultó siendo un patán, un intermitente, desobligado, irresponsable afectivamente. Y si la manera en que terminó contigo fue de una manera fría, tú terminas diciendo, a mí, ¿qué fue lo que me pasó? Yo estuve con esta persona y ni siquiera me di cuenta que era este tipo de persona. Literal. O sea, una persona que tuviste muchos, Red flags. pero muchísimos. Y tú pararte ahí en ese momento y con una sola acción, con un accionar, traerte todo ese historial que te decía la gente, todo lo que tú viste, que tú permitiste y que lo obviaste, todo. Fue como una película en segundos. Me quedé como en shock, literal. Y también fue lo que vi en el sueño. En el sueño me entrega las flores, pero yo tenía un miedo terrible a recibir las flores. Y cuando los dos nos quedamos mirando, miramos hacia la puerta y yo lo que quería era salir de ahí, no quedarme sola Es en porque esa habitación. te sentías estancada en esa relación sin saber cómo irte. Sí, ¿A ti no te parece muy curioso que justo cuando tú terminas con alguien, como que todo empieza a caer en su sitio y tú empiezas a darte cuenta de que lo que los demás veían sí era cierto? Los demás vieron primero que tú. doctora, yo también vi. Tú viste el ego de esa persona, había una razón por la cual los demás no lo querían, había una razón por la cual lo criticaban, había una razón. Hasta entiendes el accionar de sus exes. Ya te das cuenta porque ahí le das la razón a las supuestas locas. Exacto.
Exacto. Es más, tanto es así que empiezas a tener como una memoria fotográfica y te acuerdas de frases puntuales que él te llegó a decir y que en ese momento tú no las entendiste. Exacto. Como por ejemplo, yo, yo ya no tengo deseo de cambiar. En un momento te lo llegó a decir Sí, cuando todavía no eran nada. sí. Y todo empieza como a, como a caer como si fuera un Tetris y tú dices, wow, Ujú. es que la verdad estaba ahí enfrente mío y yo no la quise ver. Sí. Y todavía triste es cuando la familia idealiza también. Cuando la familia cree que es un angelito caído del cielo. Exactamente. Porque si tú, por ejemplo, tienes al menos el apoyo de la familia, lo digo por mí, como, ¿verdad? Como mujer, como cuñada, como tía, me ha tocado escuchar cuñadas venir a llorarme, a decirme cosas, por ejemplo, que mis hermanos le han hecho en su momento. Y yo soy muy de sentarme y no apoyarle cosas a nadie, porque soy mujer también. Y también tengo mis hermanas, que no quisiera que le hagan lo Claro. mismo. Pero cuando tú te sientas con una mujer igual que tú y tú vas y le cuentas a su familia, y lo que hacen es que lo idealizan. No, porque él es así, porque es su imagen, es imagen como de Dios. Ahí tú también entiendes el por qué era también tan narcisista. Porque si al menos hay un apoyo de la familia, ¿me entiendes? De que tú sientes como ese apoyo, aunque sea por sororidad, aunque sea por empatía, no sé, pero ni siquiera eso. Es que estaba endiosado. Exacto. ¿Sabes a mí que me sorprende demasiado? Que hay personas con un ego que realmente no te muestran ni siquiera humildad a la hora de terminar contigo. Para nada. Cero empatía. Cero empatía. Se comporta, es más, hasta te hacen sentir culpable de que todo se haya terminado cuando todo fue ocasionado por ellos. Tienen la capacidad hasta de hacerte dudar de una decisión que tú sabes que era la correcta. Ujú. Y es como tú dices, está tan endiosado por los demás y cuando los demás no conocen la historia y empiezan a opinar, hasta te hacen cuestionar tu decisión. A, a mí me pasaba eso porque yo conocí personas muy valiosas en el tiempo que conocí a esta persona. Y a mí me preocupaba mucho al principio que yo decía, ¿qué le dirá o qué le habrá dicho a estas personas? Que por el silencio de uno, aquel piensa que este fatal es una buena persona. ¿Entiendes? ¿Qué dirá él? Eso me preocupaba. Pero luego ya me viene, como yo tengo muchos recursos que vengo manejando, me vale madres lo que piensen, porque así como yo pude ver que tú eres una buena persona, hablo de las amistades y de los amigos y de las familias y eso, yo pude identificar gente muy buenas, gente muy valiosas en su círculo. Si tú no pudiste identificar que yo soy una buena persona, que vale la pena acercarte a mí para preguntarme qué pasó, si a ti te vale madre, a mí también. Totalmente. Mira, yo digo que no te puedes dejar llevar y para quienes estén pasando por esto en este momento. La opinión de los demás no es tan importante como la opinión que tú tengas en este momento Exacto, de ti y del vínculo. exacto. Solamente tú sabes todo lo que pasaste dentro de esa relación. Porque también sucede que hay gente que dice, ay, en serio, por eso terminaron. Ujú. Ay, no le quieres dar otra oportunidad y te hacen cuestionar. No, tú eres quien sabe en realidad qué estaba pasando de puertas para adentro y Exactamente. tú sabes en dónde, tú sabes cuántas noches trasnochaste pensando en lo mismo. Tú sabes cuántos días pasaste tratando de solucionar lo mismo. Tú sabes cuántas actividades dejaste de hacer por estar pensando y por estar triste y por estar... Tú sabes, nadie más lo sabe. Así es. Entonces, la única opinión que importa en realidad es la tuya. No, así como usted dice, sabrá Dios qué le habrá dicho, pero muy en las noches con su almohada, tú sabes lo que hiciste. Tú sabes el monstruo que eres. Tú Totalmente. sabes, y eso, o sea, si tienes conciencia también. O Hay sea, gente que no tiene conciencia de eso, pero tú sabes. pero tú sabes. Y quizás tú puedes decir lo que sea a tu entorno, pero ¿cómo puedes tú vivir con eso tú consigo mismo? Ese es un tema. Doctora, ¿cómo cambia el autoestima en una ruptura? Cambia, porque cambia, Sí, ¿no? cambia. Especialmente cuando tú estás en esa parte de la ruptura en donde
¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? Si yo no hubiera sido tan intensa, si yo no hubiera sido tan, si yo no hubiera reclamado, yo creo que esa relación se hubiera salvado. Si Sí, yo no hubiera exigido tanto, si yo quizás hubiera sido más comprensiva, todo hubiera funcionado. Mentiras. Tú te ajustaste, tú te excediste en lo que diste, tú diste más, pero nunca va a ser suficiente para llenar un vínculo que no está recíproco, que no exacto. está en igualdad. Entonces no importa qué tanto tú hagas, pero quiero que sepan que es normal. Uno entrar en ese cuestionamiento es completamente normal y tu autoestima se va a ver afectada, porque tú vas a decir, ¿por qué prefirió a la otra persona? ¿Por qué con las otras personas sí fluye? Dime qué es peor que tú ver que la persona que contigo es tan fría, tú lo ves socializar con otras personas y ser tan amable y tan caballeroso, tan Cordial, cordial, tan ligero, consentidor, sí. tan tolerante, tan Así es. coqueto, Exactamente. Esa es la palabra, coqueto. tan coqueto, y luego tú ver que contigo era las conversaciones y las peleas que tuviste con esa persona es precisamente porque contigo no lo era, pero con los demás se le daba tan fácil. Así es. Doctora, hablemos de contacto cero. Ujú. Porque a mí de verdad que el tema, yo creo que es la parte más dura de la ruptura. Hay dos maneras que yo creo que ya lo habíamos hablado en un episodio anterior, y es, tú puedes elegir la terapia de choque, que la terapia de choque consiste en tú quedarte en ese vínculo hasta que ya sangres, ya no te quede nada, Wow. ya te recoja prácticamente una ambulancia. Yo creo que yo elegí esa. Esa es la terapia de choque, quedas mal, quedas muy mal, y el mismo desgaste te obliga a salir de esa relación porque ya no puedes más con el cansancio físico y mental y emocional. O está el contacto cero, en donde tú vas y lo tomas como si estuvieras en un rehab, en un centro de rehabilitación, tratando de quitarte toda esa dopamina, Ujú. desintoxicar tu cuerpo. Pero ese contacto cero no es para todo el mundo. Es muy poderoso, ojo, es súper poderoso porque te obliga a estar sin esa persona y te logras desintoxicar. Entonces, en un principio lo sientes como si estuvieras en un, como si fuera heroína y la necesitaras en tu cuerpo, tal cual. Exactamente. Como si fuera alcohol y tú fueras un alcohólico, tal cual. Pero después ya no la sientes. Luego se vuelve todo más fácil, Ujú. mucho más fácil. Pero contacto cero es contacto cero. No un poquito aquí, no un poquito allá. Para quienes no pueden hacer contacto cero porque trabajan juntos, porque todavía viven juntos, porque por la razón que sea, porque tienen hijos en común, Eso se me complica a mí. tienes que dividirlo. En la parte emocional, ¿en dónde puedo hacer contacto cero? No es lo mismo que yo trabaje contigo a que yo esté exponiendo mis sentimientos cada vez que te vea. Entonces, hazlo de manera parcial o selectiva. ¿Qué implica para mí el contacto cero? Jamás en la vida volverte a hablar de mis sentimientos. Limitar mi contacto contigo a lo estrictamente profesional. No salir con que, mira, es que tú todavía... No, cero, nada, nada de eso. Solamente así se puede hacer el contacto cero, parcialmente. ¿Qué dinámicas de apego, doctora, justifican el maltrato? Yo digo que el apego ansioso. Y yo no diría justificar, pero sí lo promueven. Ok. Cuando tú tienes un apego ansioso, que es porque tú tienes miedo al abandono y porque te causa mucha ansiedad el estar sin esa persona, tú vas a aceptar mucho maltrato y te vas a Ujú. acostumbrar a las migajas que esa persona te dé, solamente por permanecer en un vínculo. Hay personas que no es, o sea, quizás mantienen un contacto cero de escribir, de llamar, sin embargo, se mantienen activos viendo las redes sociales y entienden que están en contacto cero. Y eso no es contacto cero, porque tu cerebro todavía está, es como, mira, yo una vez hablaba con alguien que sabe mucho de espiritualidad, Ujú. eh, que de hecho es una de mis terapeutas holísticas, que participa conmigo en los cursos también, y hablábamos de que hay un lazo invisible, hay gente que le llama el hilo rojo, hay gente que le llama como el lazo, como un lazo energético.
psicológicamente hablando, es un refuerzo todavía que se hace mental. Si tú sigues en contacto que te genera una emoción con esa persona, no te desconectas así tú te alejes. Que sea hablar de esa persona, recordar sus objetos o tener cosas en la casa todavía de esa persona, ver fotos. ¿Qué conductas, cuál es el lazo que todavía te mantiene atado a esa persona que no te permite olvidarla? Eso es lo que te tienes que preguntar. Si todavía no has podido superar a esa persona, pregúntate, ¿qué todavía me tiene? Todos sabemos, porque todos sabemos qué es lo que todavía me tiene atado a esa persona. Porque si todavía la estás espiando en redes, estás manteniendo ese lazo vivo, intacto. Así no hables, Sí. así no interactúes. Por eso hay gente que pasan como 2 y 3 años y todavía no han superado al individuo. Yo agarré el número telefónico de él, yo lo bloqueé, pero yo agarré el número, le quité el nombre y le puse al contacto, lo grabé diciéndome, sigue tu vida, no te valórate. Yo le puse así, cada vez que yo entraba a Esa ver, es a una buena buscar, estrategia. valórate, sigue tu camino. Me gusta. Cada vez que yo entraba a buscar el número de él, lo que sea, pues, aunque sea para ver una foto o alguna de las cosas que quedaron ahí, ¿no? Leía ese mandato. Valórate, sigue tu camino. No te conviene. Está muy bueno. A mí hay gente que me pregunta si es maduro o no bloquear. Sí, bloquealo. Hay veces que sí. Bloquealo. ¿A quién le importa si es maduro o no es maduro? Lo importante es cómo te sientas tú. Bloquealo. Si te hace sentir mejor no hablar o no tener ningún recordatorio de esa persona, bloquealo, que es por tu salud mental. No pasa nada. Doctora, las redes sociales han creado un tipo de personas que yo les llamo igual, personas swipe up. ¿A qué me refiero? Esa gente que así como las redes, usted está mirando ahí, está mirando, está explorando, hace swipe up cuando algo no le interesa. Hay personas así que hacen un contrato contigo o tienen contigo una relación y de repente no existen, no hay más, como Te hicieron ghosting. el ghost. Exactamente. Le digo esto porque hay personas que entienden que es necesario o es obligatorio hacer un cierre. Explique eso. Yo digo, no es siempre necesario y más cuando fue una persona que está dedicado a hacer daño. Porque tú tienes que seguirte exponiendo, seguir exponiendo tu dignidad y que sigan jugando con ella? Entonces le pregunto a usted. Lili, hay gente que no está lista para hacer un cierre. Hay gente que no tiene ni siquiera la capacidad para entender cómo todo lo que hizo causó daño en ti. Exacto. Hay gente que no sabe comunicarse. Hay gente que lo que tú estás buscando, la validación de tu dolor o el reconocimiento de que hubo algo que falló, no lo vas a lograr de esa persona. Hay gente que no es capaz de hacer eso. Si tú estás esperando una disculpa, un reconocimiento de ese dolor para seguir adelante y esa persona no te lo puede dar, te vas a quedar estancado. Hay gente que no puede. Si tú te quedas esperando eso, el tiempo va a pasar y vas a ver que no vas a avanzar. Hay gente que no puede elaborar cierres, pero tú puedes elaborar tu propio cierre. Y ese cierre implica entender que ese silencio de esa persona también es un cierre. El que esa persona ya no te hablara más también es un cierre. Exacto. El que esa persona haya desaparecido, también es un cierre. Eso es un cierre. No todos los cierres son con palabras. Ni bonitos. Ni bonitos. Hay cierres que son con acciones. Me desaparezco y ¿cuál es el mensaje que te estoy enviando? No quiero estar más en tu vida o no en este momento no tengo la capacidad de estar en tu vida. Ese es un cierre. Sí. Lo que pasa es que no soñamos o queremos como que el cierre se hace como lo soñamos. Tú me hablas, yo te hablo, nos damos la mano, muchas gracias por todo. Pero mentira, si tú estás pegado de un cierre es porque en el fondo tú tienes la esperanza de volver. Tú no necesitas un cierre para seguir adelante. Elabora ese cierre tú. Y hay, por ejemplo, personas que por su particularidad, tú tienes que tener como un contacto, no sé, X, quizás, no sé, por quién sea la persona. Y que quizás el cierre fue algo limpio, o sea, terminaron bien. A usted yo le pregunto, el hecho de yo querer saber cómo está esa persona, el cómo estás, ¿es amor o es ego? Si yo no siento amor por esa persona y no deseo volver con ella, es puro ego. Ego. Yo quiero saber si todavía me extraña, si todavía tiene sentimientos por mí, si todavía le interesa, si todavía quiere darme atención.
Lilia, a veces no es amor. A veces lo que la otra persona siente por nosotros no es amor. A veces lo que le mueve es el ego porque le gusta la atención que le damos. Le gusta sentir que tiene toda la atención y la importancia que nosotros estamos dispuestos a dar. Pero no es amor, el amor está muy lejos de eso. Pero es ego. Sí, Y parte de eso es porque nosotros ponemos a la gente en un pedestal y cuando estamos enamorados nos vamos de narices, dándole todo a esa persona y sosteniendo el vínculo solos. Y del otro lado vas a notar que no hubo compromiso, ni ganas de trabajar la relación, ni te dieron ni la mitad ni un cuarto de lo que tú ofreciste. Porque en realidad esa persona estaba cómoda recibiendo lo que tú tenías para ofrecer. Y eso duele un montón. sí. Tú aceptar que tú estuviste entregando todo sola y que del otro lado solamente estuvieron cómodos recibiendo, eso duele. A veces uno se ve como que expuesto, quizás es como hasta necesario por la relación que tuvieron, qué sé yo, a seguir hablando con personas de su entorno, espiar sus redes, guardar fotos, ese tipo de cosas que son muchas acciones que uno suele hacer en una ruptura. Doctora, uno se está cuidando, o sea, porque a veces uno quiere como que llevar la ruptura o el cierre como que no tan abrupto para no sentir ese dolor tan fuerte. ¿Se está uno cuidando con este accionar? ¿O cómo lo ve usted? Yo creo que te lo estás dosificando, pero no te estás ayudando. Ya, Dosificando es que voy cerrando a poquitos. Aquí la pregunta es, ¿te estás engañando o en verdad estás soltando? exacto. Y de nuevo, la bendita esperanza de que algo cambie en algún momento. El problema es cuando el tiempo pasa y tú ves que es lo mismo. Pasa un mes, pasan dos, pasan tres. Y esa esperanza que tú tienes que esa persona vuelva y aparezca en tu vida, decir, ven, hablemos y hagamos el cierre, no llega. Y tú ves como el tiempo va avanzando y tú todavía espiando las historias y tú todavía ahí mirando y tú todavía presente y tú todavía mirando los estados de WhatsApp. Y nada avanza y nada se da. ¿Hasta cuándo vas a esperar a alguien que no te está eligiendo? ¿Hasta cuándo vas a sostener esa fantasía de un reencuentro o de volver con alguien que probablemente ya siguió con su vida? Entonces, yo le voy a hacer una pregunta que yo después quisiera que ampliemos ese tema Ajá. en otro episodio. Pero yo creo que es necesario porque la gente que nos está escuchando ahora mismo, yo sé que son personas que están muy dolidas Ujú. y que creo que también lo necesitan. ¿Cómo reconstruye uno la identidad después de una ruptura? Aunque sea pincelada, porque yo sé que es un tema muy amplio, Uf, pero yo creo que es necesario que usted aborde esa parte para ir cerrando. amo esa pregunta y yo creo que sí merece un episodio entero. ¿Quién eras tú antes de ese vínculo? Wow. Recuerda la tranquilidad que sentías antes de todo esto, cuando esa persona no era tan importante en tu vida. ¿Quién eras? ¿Cómo te movías? ¿Cómo interactuabas con el mundo? ¿Qué cosas te gustaban? ¿Qué cosas disfrutabas? ¿Cuál era tu lema antes de tú ceder en tus límites? Antes de tú negociar tus valores, ¿quién eras? Porque esa persona todavía está. Sí. Y es esa persona a la que tienes que volver a encontrar. ¿Quién eras antes de esa persona? ¿Y quién eres ahora? Porque yo creo que ahí está la lección más grande, reintegrar el aprendizaje, poner todo en contexto y decir, a ver, ¿qué me llevo de este vínculo? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué me enseñaste? Porque es que hay gente que viene a enseñarte cosas, Ujú. aprendizajes muy grandes y que te van a servir para el resto de tu vida, pero no vienen a quedarse. Hay gente con la que nos vamos a encontrar de alma a alma, pero vamos a seguir nuestro camino porque tú vienes a enseñarme algo, pero no vienes a quedarte. Entonces, aquí el tema es que tú puedas reintegrar todo ese aprendizaje, ponerlo junto y decir, ¿sabes qué? De ti me llevo que no importa en qué vínculo yo esté, tengo que priorizarme. De ti me llevo que no estoy supuesta a negociar lo que para mí es importante. De ti me llevo que me enseñaste que yo en realidad me tenía que elegir.
yo en realidad tengo que elegirme por encima de cualquier persona que yo ame profundamente. Si yo no estoy bien, ahí no es para mí. Ese lugar no es para mí. Deja de sentirte insuficiente. Yo creo que este es el primer tema que voy a cerrar bien tocado, con lágrimas. Deja de sentirte insuficiente, porque hay mucha gente que lo único bueno que tienen en su vida es decir que fueron tu pareja. Wow. ¿Y esto Oíste. es? Dilo como es. Dilo cómo es. Bienvenidos a Dilo Como Es, un podcast donde hablamos las cosas sin filtros y donde podrás sentirte muy cómodo. Aleja y Lili serán tus compañeras de charlas profundas.